En la noche de hoy repetimos el programa titulado Las luchas de Ricardo Alegría, transmitido el 4 de julio del 2021, y en el que participó su hijo, el licenciado Ricardo Alegría Pons. Honramos de esta forma la memoria de Ricardo Alegría Pons, quien falleció el pasado mes de junio a los 75 años. Alegría Pons fue un prominente abogado, protector del Viejo San Juan y delegado de don Ricardo. Ambos fueron promotores y colaboradores de este proyecto de la Voz del Centro. Que descanse en paz. La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Las luchas de Ricardo Alegría. Y hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado Ricardo Alegría Pons, hijo de Ricardo Alegría Gallardo, que es de la persona que vamos a estar hablando hoy. Ricardo Alegría es uno de los personajes, de los gigantes de nuestra historia del siglo XX. Él, en este año celebramos su centenario. Y es una persona que dejó su huella en la historia de Puerto Rico, particularmente en todo lo que es la cultura del país. Pero sus luchas van más allá de la cultura, y veremos en el programa de hoy otras luchas, como por ejemplo la salida de la Marina de Guerra de Vieques. Ricardo, me gustaría comenzar hablando de probablemente la primera gran lucha de Ricardo, que sabemos que él estuvo luchando desde cuando empezó a trabajar en la arqueología, pero vamos a hablar de las luchas más importantes, que tiene que ver con el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Sabemos que en el 1955 se funda el Instituto de Cultura Puertorriqueña, y hay una junta de directores, la cual estaba José Pepe Trías Monge, estaba Morales Carrión, estaba Salvador Tió, Eugenio Fernández Méndez, Enrique Laguerre. Estas personas son las personas que Muñoz Marín convoca para constituir la primera junta de directores, y ellos habían trabajado en el proyecto de ley para crear el Instituto de Cultura. Ricardo Alegría en este momento estaba dirigiendo el Museo de la Universidad de Puerto Rico, y él participó con Pepe Trías Monge en términos de la ley, trayendo ideas de otros lugares donde había unos institutos de cultura, y ahí yo creo que comienza la primera gran lucha de él, que fue fundar ese Instituto de Cultura que no existía, o sea, desde los inicios se funda este instituto que está dirigido por él. Ricardo, cuéntanos en términos de esta etapa de él y esta gran lucha de él por fundar un instituto de cultura. Sí, bueno, primero sería bueno indicar que entre los candidatos que había para ocupar el puesto de esta agencia que se iba a crear, que había sido concebida en el contexto de una operación Serenidad que se llamaba, que se veía como para contrarrestar el materialismo que se veía que podría obstruir al espíritu del pueblo puertorriqueño, y se quería exaltar o defender un poco la identidad puertorriqueña, ¿verdad? En ese momento, pues, la Junta de Directores tenían en sí dos candidatos, y uno era Ricardo Alegría Gallardo, y la otra era doña Nilita Avientón Gastón. Se decantaron al final por Ricardo Alegría Gallardo,
y aparentemente los hechos demuestran lo acertado de la elección, en el sentido de que por su formación antropológica, Ricardo Alegría Gallardo tenía un enfoque verdad, plural de la cultura. Quizá otra persona se hubiera dedicado a darle énfasis a un área de especialización. Si era un literato, pues solo la literatura, si era un músico, la música, pero quizá fue un acierto que fuera una persona que podía abordar la cultura en distintos contextos, como es un antropólogo arqueólogo, y yo creo que eso fue lo que le dio cuerpo a la institución en sí, que él no la quería ver como un instituto para intelectuales de alta cultura, sino darle reconocimiento a la cultura popular, al folclore, a las artes populares del pueblo puertorriqueño. Y hubo otra controversia al inicio, en el mismo nombre del instituto, que algunos sectores querían ponerle Instituto Puertorriqueño de Cultura, y él insistía que no, que el apellido tenía que ser Instituto de Cultura Puertorriqueña, para diferenciar que el énfasis que se iba a hacer era en la cultura puertorriqueña y no en la cultura en general. Ahí también surge una controversia con la Universidad de Puerto Rico, de donde él provenía dirigiendo el museo, ¿verdad? Porque había un concepto de el occidentalismo que promovía Jaime Benítez, y con toda la cuestión de Ortega y Gasset y su relación con José Ortega y Gasset. Y eso, pues, a veces confligía, ¿verdad?, con las posiciones de Ricardo, que él estaba en realidad rescatando esta cultura folclórica de Puerto Rico, que estaba ahí, pero estaba totalmente abandonada e ignorada. Cuéntanos un poco sobre esta lucha con la Universidad de Puerto Rico, y también cuando él abre Bellas Artes, por ejemplo, artes plásticas contra Bellas Artes de la Universidad de Puerto Rico, y este tipo de controversia que surgió. Sí, había una controversia intelectual, que la Universidad de Puerto Rico era el epicentro en esos años de principios de los años 50, en los cuales la universidad estaba enfocada en lo que se ha denominado cultura occidentalista, y su punta de lanza era los profesores españoles que habían venido del exilio de la Guerra Civil Española, y frente a eso había una posición que era puertorriqueñista, que quería pues darle atención a las cuestiones puertorriqueñas. Cuando comenzó la polémica, incluso se ridiculizaba pues la artesanía puertorriqueña. Se decía que era eso de santos de madera, que eso no era arte. Y en esos años también las aportaciones del negro a la cultura, pues había un sentido hispanófilo en que entendían que el negro aquí no merecía darle reconocimiento en términos culturales, porque sentían que no había nada de valor que pudiera atribuirse al negro. Y eso fue una lucha que se realizó. Mi padre, por ejemplo, comenzó con el libro de la fiesta de Santiago Apóstol,
dando reconocimiento ¿verdad? A la mezcla, al mestizaje, y eso algunos sectores intelectuales, incluso lo ridiculizaron. Ricardo, y esto que tú dices de la cultura puertorriqueña, yo recuerdo que se reían también como la cultura del bacalaíto frito. Exacto. Menospreciando esta cultura y que no era la alta cultura del mismo Festival Casals, etcétera, y de Pablo Casals, sino que esta era una cosa aquí, más rústica y primitiva. Sí, hay anécdotas que en el libro de Carmen Dolores Hernández ella expone, como por ejemplo que cuando se hizo un documental de la fiesta de Santiago Apóstol allá por los años 50, un intelectual puertorriqueño se levantó indignado y se fue diciendo que ese no era su Puerto Rico. En cuanto a la aportación taína, tampoco se le había dado valor y se veía como que eso era nada, unas vasijas y unos cacharros de barro, como que decían, sin ningún valor, ¿verdad? Y se ridiculizaba incluso la atención a los taínos y se decía de Ricardo Alegría irónicamente que era el agente de relaciones públicas de Agüeybana. Incluso mi abuelo, o sea, su padre, decía que él se había inventado los taínos, etcétera. Ricardo, y en términos de el aspecto político, porque tenemos que ver que el instituto se funda en el 55, que en ese momento pues es un momento bastante álgido en términos de la cuestión nacionalista en Puerto Rico, porque primero habían aprobado la ley de la mordaza en el 1948, luego surge la revolución de 1950, y luego surge la demostración armada en el Congreso en el 1954, y a raíz de esto pues el 55 es donde hay una persecución y una criminalización del independentismo en Puerto Rico, motivado por estas actuaciones del Partido Nacionalista y Pedro Albizu Campos y el envolvimiento de el FBI, las agencias federales en términos de toda esta cuestión de la persecución a los independentistas. ¿Cómo Ricardo armonizaba su posición, que era una que favorecía la independencia de Puerto Rico, y más aún cómo podía reclutar los artistas que pudieran participar en su proyecto, en la cual la mayoría de los artistas puertorriqueños pues son independentistas? Sí, bueno, él comenzó, como se dice, impugnando todavía la ley de la mordaza que estaba vigente, porque él le dio unos puestos en el Instituto de Cultura a doña Isabel Gutiérrez del Arroyo, que como nacionalista estaba prohibido que trabajaran en el gobierno, y el licenciado Viascochea Lota, que lo nombró ayudante. Eso creó en un principio una controversia que llegó hasta el secretario de Justicia, y en un primer momento le dijeron a Ricardo Alegría Gallardo que no podía contratar a esas personas porque ambos eran nacionalistas. Y él insistió que no, que eso él los había elegido, que los tenían que, pues, dejar en su puesto, y ganó, y de ahí en adelante la ley de la mordaza aquí en Puerto Rico, pues, perdió validez y eficacia en cuanto a los nombramientos de personas que antes estaba prohibido trabajar en el gobierno. Asimismo hay la anécdota de que a veces iban a preguntar a agentes de la policía y del FBI por algún empleado del instituto, como don Lorenzo Mar, que era un artista, y otras
personas que estaban clasificados como independentistas o nacionalistas, y mi padre había dado instrucciones de que dijeran que las cuestiones personales de esas personas, porque que en el trabajo, en el Instituto de Cultura no se sabía nada, que no se diera ninguna información que no fuera del trabajo exclusivamente. A Ricardo Alegría Gallardo muchas veces se le ha identificado, obviamente, como ser director de un departamento de gobierno en aquella época hegemónica del Partido Popular, como si hubiera sido pues un acólito del Estado Libre Asociado. Pero cuando se dan las vistas del estatus de 1965, hay una ponencia de él, que hay un debate sumamente interesante entre él y el senador entonces del Partido Estadista Republicano, Miguel Ángel García Méndez, en el cual mi padre fue fuertemente cuestionado en cuestiones ideológicas por Miguel Ángel García Méndez y por Luisa Ferré, y mi padre dejó claro su posición soberanista en aquel momento, que incluso se puede decir que en ese momento, que era 1965, todavía el Partido Popular pues era el principal partido por mucho, mayoritario en Puerto Rico, y él no tuvo dudas en decir que su posición era la de la soberanía para Puerto Rico. Y en términos de estas luchas que él tuvo en esta etapa inicial del Instituto de Cultura, ¿tú recuerdas algunas que sean más importantes? No sé si con el mismo gobierno del Partido Popular, los políticos. Bueno, yo diría que de las principales problemas arduos que él tuvo fue para establecer la zona histórica del Viejo San Juan, porque se le acusaba especialmente desde el ámbito del comercio de San Juan de querer obstruir el progreso, y al querer permanecer pues se parece una situación como la que estamos viviendo en la actualidad, de que estos edificios ya sirvieron su función, que ya no son adecuados para los fines modernos, que lo que se está haciendo es pues obstruyendo el progreso, y había hasta una concepción de que San Juan se hiciera una gran avenida que llegara hasta la Plaza de Armas, lo que hubiera supuesto pues obviamente derrumbar todo un área de edificios de la época colonial. Incluso cuando logró que se aprobaran las leyes de restauración, en ocasiones se cuenta en el libro de Carmen Hernández que él recibía incluso amenazas de comerciantes diciendo que iban a arruinar que le había arruinado su comercio, que los iba a hacer quebrar, etcétera. Es interesante, Ricardo, porque ahí entra la cuestión turística y el plan que había, que en aquel tiempo turismo estaba bajo fomento económico, y había un plan en el cual él pudo muy bien armonizar la cuestión de la preservación cultural e histórica con la cuestión turística. Y de hecho yo recuerdo en varias ocasiones haber caminado con Ricardo por el Viejo San Juan, y él hablaba, mira, aquí se puede hacer un café, y aquí se puede hacer esto. Me acuerdo yo en la calle de los Escalones, él tenía unas ideas allí, o sea que él tenía, más allá de la cuestión cultural, él veía cómo se podía armonizar la cuestión cultural con la cuestión económica, como en otras ciudades antiguas del mundo. O sea, uno va a cualquier ciudad antigua del mundo y hay un elemento comercial allí. Ahora, tiene que haber
unos controles y tiene que haber unas restricciones que él obviamente favorecía y en eso se basa el atractivo turístico, que es la cuestión histórica de la ciudad. O sea, esto no es Bayamón, esto no es Carolina, esto no es Santurce, esto es el viejo San Juan. Y hay que ver también que la ciudad era amurallada completamente y a veces la gente no sabe que quien tumbó la muralla para entrar, particularmente por donde está el Teatro Tapia, etcétera, fueron los españoles, no fueron los americanos. Ahora, lo que sí es que después de la invasión, los Estados Unidos tumbó una serie de edificios, que son los edificios modernos que uno ve moderno estoy hablando de principios de siglo, ¿verdad? Que no tienen que ver nada con la ciudad antigua. Y esto lo que hizo fue paralizar todo esto. Y ahí tuvo batallas y luchas, ¿verdad, Ricardo? Pero acabó prevaleciendo, ¿correcto? Sí. También se criticó, por ejemplo, áreas que ya eran fuera del viejo San Juan, como la Casa Giorgetti en Santurce. Habían críticas de que porque el Instituto de Cultura no había evitado, ¿verdad?, que destruyeran la casa. Entonces, lo que pasa es que no había una ley que la protegiera porque estaba fuera de la zona histórica, y entonces el Instituto de Cultura obviamente no tenía jurisdicción sobre esas áreas de Puerta Tierra, de Santurce, que quedaban ya fuera del ámbito de la ley que protegía la zona histórica. Incluso en la zona de Ponce, tal vez la lucha por mantener la zona histórica fue todavía más difícil y más ardua que en el propio viejo San Juan, porque como se sabe, el centro de la ciudad de Ponce, en esa época los comercios eran bien activos y se tuvo que dar una gran pelea para establecer una zona histórica en Ponce. En cuanto a los edificios que tenía el gobierno de los Estados Unidos en Puerto Rico, pues hay anécdotas importantes, como una visita del senador Fulbright a Puerto Rico, que mi padre lo lleva, iba el senador Fulbright, su esposa, y mi padre lo llevó a visitar Casablanca, que en ese momento era propiedad restringida militar de los Estados Unidos y no los dejaron entrar. Igual pasó con el Morro, y entonces en esa época tampoco en el convento de los dominicos, que era donde estaba las facilidades del ejército de los Estados Unidos en el viejo San Juan, y hay esta anécdota de que iban por el Morro, que en ese momento los predios había un campo de golf, y en ese momento pasó una bola de golf que por poco golpea a la esposa del senador Fulbright, y él ya estaba medio molesto, ¿verdad?, al encontrar que no lo habían dado acceso a esos lugares, y eso, según mi padre, motivó que él entonces impulsara legislación para que fueran devueltos propiedades de los Estados Unidos en Puerto Rico al gobierno de Puerto Rico, y por eso todo el sector de Vallajá, el edificio de Vallajá, donde está la sede del Instituto de Cultura actualmente y el convento de los dominicos, pues fue traspasado al gobierno de Puerto Rico. Él también, yo recuerdo que tenía esta lucha con el ejército de Estados Unidos y la presencia de ellos aquí, porque él, obviamente siendo soberanista, etcétera, no respaldaba
esa presencia, y lo veía más dramatizado en el Viejo San Juan aquel tiempo era el fuerte Brook, que estaba cerrado. Si uno iba a visitar el Morro, uno tenía que pasar por un guardia que estaba en una caseta en la entrada, donde está el portón de la entrada del Morro. Y uno iba, obviamente, solamente al fuerte, no se podía desviar porque allí había una comisaría, había otros edificaciones federales del ejército. Así que eso fue una de yo creo que las luchas más importantes de él en términos del rescate de estos terrenos que eran de Puerto Rico. Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, activa la campanita, comenta y da like. En la noche de hoy repetimos el programa titulado Las luchas de Ricardo Alegría, transmitido el 4 de julio del 2021, y en el que participó su hijo, el licenciado Ricardo Alegría Pons. Honramos de esta forma la memoria de Ricardo Alegría Pons, quien falleció el pasado mes de junio a los 75 años. Alegría Pons fue un prominente abogado, protector del Viejo San Juan y delegado de don Ricardo. Ambos fueron promotores y colaboradores de este proyecto de La Voz del Centro. Que descanse en paz. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org. Continuamos con el programa de hoy titulado Las luchas de Ricardo Alegría. Hoy con nuestro invitado, el licenciado Ricardo Alegría Pons, hijo de Ricardo Alegría Gallardo. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre la primera gran lucha que tuvo Ricardo, que fue en la fundación del Instituto de Cultura puertorriqueña. Él fue el primer director ejecutivo, y vemos cómo él organizó toda esta institución y luego cómo él continuó desde esa posición luchando por rescatar edificios, rescatar terrenos que tenía el gobierno federal, particularmente el ejército de Estados Unidos. En el Viejo San Juan, como mencionábamos, el fuerte Brook, que es donde está el Morro, era terreno federal. Vemos también que Ricardo no solamente puso todos sus esfuerzos por rescatar la cultura puertorriqueña, que estaba totalmente olvidada y fue víctima de ataques de personas que menospreciaban la cultura puertorriqueña, la cuestión de la incorporación de la cultura taína con la cultura negroide, la española, y vemos cómo él, en una forma muy sutil, combatía todos estos esfuerzos que trataban de menospreciar y destruir lo que él estaba haciendo. Algunos provenían de la misma Universidad de Puerto Rico. Ahora, en términos de la lengua, Ricardo, que es uno de los temas que él favorecía, háblanos un poco sobre su lucha por conservar nuestro idioma. Sí, no cabe duda que para una nación la lengua es un elemento fundamental. Recuerdo una cita del filósofo rumano Cioran que dice: no habitamos un país, habitamos una lengua. Una patria es eso y nada más. Y como ilustración de la importancia de una lengua, por ejemplo, en la lengua bantú de África,
no existe en esa lengua el concepto de futuro. Y por eso, los bantú no piensan a largo plazo en qué va a suceder en un mes o en un año. Eso ilustra la importancia de la lengua para pues, las culturas, particulares. Mi padre, pues, defendió, desde que estaba en la Escuela Superior Central, cuando en un momento se pretendió que la enseñanza fuera en inglés toda, pues ya, hubieron, protestas estudiantiles en la que incluso, yo creo que se despidió de la Escuela Superior Central a doña Inés Mendoza, y mi padre, que era discípulo de ella en la Escuela Superior Central, pues estuvo muy activo en esa lucha. Luego, como se sabe, aquí hubo un proyecto para que el español fuera la lengua principal en Puerto Rico. Incluso hubo una marcha y también mi padre, entre otras personas, pues apoyaron esa iniciativa. Pues eso es lo que puedo decir de la importancia de la lengua que se le dio por mi padre. Ricardo, y sabemos que en 1973, cuando toma posesión Rafael Hernández Colón como gobernador, al ser electo en el 72, en ese año Ricardo presenta su renuncia como director ejecutivo del Instituto de Cultura. Carmen Dolores habla en el libro de que él se sentía cansado y quería relevarse de esas funciones administrativas. Pero luego surge lo que es la Oficina de Asuntos Culturales que se crea. Cuéntanos un poco de esa experiencia que él tuvo en esa oficina y por qué no tuvo éxito esa oficina. Bueno, esa oficina pretendía ser, como se llama ahora, una sombrilla en lo referente a la cultura, que iba a intervenir o tener pues supremacía sobre otras agencias de gobierno. Me imagino que mi padre se sintió frustrado cuando quizás estaba él acostumbrado a ser el que dirigía una agencia y no dentro de la misma agencia, pues no se le cuestionaba, y sin embargo aquí ahora se vio muchos de sus proyectos y sus sugerencias se obstaculizaban, se le ponían peros y hasta no se seguían sus directrices, y eso pues lo llevó a sentirse defraudado y a renunciar a ese puesto. Y de ahí, una vez él renuncia a esa posición, es que él comienza con la cuestión del Centro de Estudios Avanzados Puertorriqueños del Caribe, ¿correcto? Sí. ¿Y cómo surge ese proyecto? Bueno, él siempre había tenido interés en los estudios puertorriqueños. En el mismo contexto que hablábamos antes de la pugna que había en la Universidad de Puerto Rico de occidentalismo y puertorriqueñismo, pues él entendía que la universidad no le estaba dando suficiente atención a los estudios puertorriqueños. Incluso hubo un momento, no sé si todavía es así, pero en el propio Departamento de Historia a él le molestó mucho que se puso la historia de Puerto Rico como una electiva, no como una clase que se tuvieran que
tomar obligatoria los estudiantes de historia, y él se cuestionaba cómo era posible que un puertorriqueño que estudiaba historia pues no podía obtener un grado en historia sin haber cursado historia de Puerto Rico, que la verdad que es hasta absurdo. También él tenía una preocupación con lo que ahora llamamos la diáspora de puertorriqueños en los Estados Unidos, que veía como algunos pues iban perdiendo su identidad, y él entendía que los puertorriqueños como nación cultural, no nación soberana, pero cultural, debían defender su identidad, y en ese sentido pues colaboró en el desarrollo de cursos de estudios puertorriqueños. Fue cuando empezó los estudios puertorriqueños en los Estados Unidos. Tuvo conexión con la Universidad de Buffalo en los Estados Unidos, y así es como empezó en Puerto Rico también el programa de estudios puertorriqueños, que después con los años eso se transformó y se convirtió en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico, que ofrece maestrías en historia y literatura de Puerto Rico y del Caribe. Y doctorado. Y doctorado, sí, exacto. Es irónico que al día de hoy, primero que la Universidad de Puerto Rico no tenga ni haya planificado un centro de estudios puertorriqueños, que la clase de historia de Puerto Rico no sea obligatoria para todos los graduados del bachillerato, yo soy de los que planteo de que la historia de Puerto Rico se debe enseñar en la escuela desde primer grado hasta cuarto año. Una versión, o sea, a los niños pequeños les puedes hablar de los taínos, etcétera. Ya en cuarto año les puedes hablar de los casos insulares y la relación con los Estados Unidos. A mí me parece curioso que en Estados Unidos está lo de Buffalo, pero está el Centro de Estudios Puertorriqueños en Hunter College, en CUNY. Y Puerto Rico, eso es Estados Unidos, y Puerto Rico no tiene esto. Yo, cuando he dado clase en Estados Unidos, en la Universidad de Columbia, en Yale y en NYU, el curso mío es la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos del siglo XX. Ese curso no se da en Puerto Rico. O sea que es una cosa increíble que no se estudie esa época del siglo XX en Puerto Rico. Así que ese Centro de Estudios Avanzados, que es una escuela graduada, acreditada por el Middle States, etcétera, irónicamente es el único centro de estudios puertorriqueño en Puerto Rico, porque no hay nada en ninguna de las universidades privadas ni públicas del Estado. Ahora, en este periodo es que coincide con la elección de Carlos Romero Barceló en el 1976. Y ahí viene una lucha que yo creo que es una lucha bien importante que yo participé con Ricardo en ella, que fue la lucha de Ricardo para salvar el Instituto de Cultura, porque había una consigna de Carlos Romero Barceló de destruir el Instituto de Cultura, y nombra a la doctora Leticia del Rosario, que no era una persona de cultura, era una científica, muy competente, ¿verdad?, como científica, pero no era una persona defensora de la cultura. Y ahí pues se crea como una campaña on the ground, que se llamaba el gobierno araña que todo lo daña. Y ahí participaron una serie de artistas, y cuéntanos sobre esa lucha, casi clandestina. Bueno, ahí, él agrupa, un comité de organizaciones culturales muy amplio que lo que pretendía hacer era enfrentar cualquier intento de ataque, ¿verdad?, contra las instituciones culturales del país, específicamente el Instituto de Cultura, que como
como ha ocurrido a veces en administraciones, pues, estadoístas, pues, siempre viene que se le da menos fondos, y hay cierta manera de tratar de, como, no quiero decir obstaculizar, pero de minimizar la atención que puede recibir esta institución, para darle realce a lo que pueda entenderse como un valladal o una oposición a la estadidad. Eso también se da después un poco más tarde con el Centro de Bellas Artes, que había sido concebido, también como un teatro, pues básicamente para instituciones culturales, teatro, etcétera, y se le fue dando un matiz, un aspecto más para actividades comerciales, incluso algunos que se podría decir que habría que ponerle entre comillas si realmente eran actividades culturales per se, eran más bien actividades comerciales, y fue perdiendo, ¿verdad?, su carácter inicial de lo que se pretendía hacer. Quiero mencionar algo del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, porque Ricardo siempre estuvo envuelto en este centro, y de hecho tenía su oficina en la parte de abajo cuando se retiró de estar dirigiéndolo, y yo recuerdo que uno de sus proyectos era atraer gente al centro. Y yo fui uno de esas personas, porque Ricardo y Pepe Ferrer Canales fueron los que me entusiasmaron para volver otra vez a estudiar, pues ya yo tenía mi otra profesión, etcétera. Y aunque yo no me gradué del centro, cogí como 40 créditos, más o menos, 50. Y la verdad que fue una experiencia espectacular, y a veces habían sesiones que habían personas de oyentes, los profesores que daban clases allí, Juan Manuel García Pasalacua era uno de los más conocidos, el mismo Juan Maribraz dio clases allí, Ricardo, yo cogí varias clases con Ricardo Alegría, o sea que él pudo reclutar una cantidad de profesores espectaculares, atraer gente. Yo recuerdo Gerardo Carlos, que era juez de la Corte de Quiebra, estudió allí también. Entonces la parte que él hizo con España, con Sevilla, para dar un grado conjunto con la Universidad de Sevilla. Así que en realidad ese proyecto sin casi recursos, porque en realidad Ricardo era un personaje que hacía maravillas con pocos presupuestos. Él no creía en gastar mucho dinero. La restauración del Centro de Estudios Avanzados también, eso era un edificio que estaba el Seminario Conciliar y estaba abandonado completamente, la iglesia lo tenía abandonado, y él es el que lo restaura. Y por eso no le cobraban renta, pero es porque lo restauró, consiguió los fondos para restaurar ese edificio. Y esta lucha de Leticia yo creo que fue bien memorable, y fue una campaña clandestina, después fue un poco más abierta, había hasta un jingle. Una noche que también tocaron las campanas de la iglesia San José. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí. Que salió en todos los periódicos, y la prensa fue bastante favorable, y luego cuando gana Rafael Hernández Colón en el 1984, recuerdo que Ricardo intervino con la cuestión del Instituto de Cultura. De hecho, él le recomendó a Hernández Colón que me nombrara a la Junta. Yo estuve un tiempo en la Junta del Instituto. Así que él nunca, aunque no ocupaba ningún puesto, tú recordarás que a la casa de ustedes iba gente constantemente, con proyectos y con ideas, y él siempre recibía a todo el mundo. Era una persona bien abierta, y no era lo más mínimo burocrático ni elitista en ese sentido. Él se reunía con cualquier persona que le pidiera una cita, obviamente hablar de la cuestión de la cultura o de Puerto Rico o de lo que fuera. Ahora, otra de las luchas que ya no tiene que ver con la cultura directamente, es la lucha de sacar la Marina de Guerra de Vieques.
como mencioné, él tenía esta cuestión de sacar al ejército de Estados Unidos de Puerto Rico porque lo veía como un ejército invasor. Ahora, en lo de Vieques, que no tiene que ver con nada del viejo San Juan ni cultural, él asumió un papel protagónico. Y recuerdo las fotos de él con una tichel, que él que era una persona que siempre vestía con guayabera, o uno ve fotos de él con gabán y corbata, ¿verdad? Pero con una t-shirt es como una imagen de Ricardo Alegría que uno no la tiene en su mente. Cuéntanos un poco sobre esta lucha, y si tú tuviste alguna intervención en esto. Sí, quizás has dejado en el tintero también una actividad muy grande que hubo, que la titularon La Nación en Marcha, que fue a raíz de la visita de los gobernadores de los estados norteamericanos a Puerto Rico. ¿Qué año fue eso? Eso fue como en el 2000 o algo así. Que se hizo una marcha, porque creo que el gobernador Pedro Rosselló en un momento había cuestionado que Puerto Rico fuera una nación. Y entonces en ese momento se hizo esa actividad como contraofensiva, y como digo, se tituló La Nación en Marcha. Y se hizo una gran actividad de una manifestación inmensa, para que esos gobernadores norteamericanos, pudieran ver, que los puertorriqueños se identificaban como nacionales de Puerto Rico. Ahí hubieron, hubo una alianza que después fue, que en estos momentos quizá yo entiendo que sería cuestionada, porque el Partido Popular, el liderato respaldó esa marcha, y hubo una alianza de los sectores soberanistas con sectores independentistas, cosa que en estos momentos yo realmente en el Partido Popular no la veo, ¿verdad?, como tan factible como en aquella época. Incluso hubo una divergencia con el Partido Independentista puertorriqueño que cuestionaban pues que sectores del Partido Popular estuvieran en esa coyuntura, ¿no?, junto a independentistas, y entonces el Partido Independentista hizo su marcha aparte de la marcha de la nación, pues, pero se celebró esa marcha y fue exitosa en cuanto a la cantidad de personas que participaron en ella. De hecho, yo diría que hasta las marchas del 2019 para sacar a Ricky Rosselló, no había habido una marcha tan grande como esa para sacar la Marina de Vieques. Y Ricardo tenía un papel protagónico en esa convocatoria, al igual que había unas iglesias también, había unos sindicatos. Sí, fue amplia. Correcto. Ahora, en términos de... Y él incluso, en lo pertinente a Vieques, él llegó a ir a la isla Nena, pues como parte de la protesta, hay unos retratos de él bajando de un botecito con una bandera de Puerto Rico y, como tú dices, con una camiseta, sí. Y después, más tarde, hubo luego, yo creo que fue al año de la muerte de Sane, que hubo aquella ocupación del Morro, por un día que hicieron varias personas, entre ellas él,
recuerdo a Graciani Miranda Marchán y a Noel Colón Martínez, creo que Edwin Reyes también, el poeta, también estaba. Y fue que esperaron que fueran las 5 de la tarde y se quedaron dentro del morro. Y después hicieron un manifiesto en favor de Vieques, etcétera. Ricardo, yo recuerdo los últimos años de tu padre. Él estaba bastante angustiado y triste con la situación de Puerto Rico. Él nunca se rindió, ¿verdad? Él siempre buscaba la forma de batallar y era perseverante en términos de sus luchas. Cuéntanos sobre esos últimos años, cómo él veía Puerto Rico y cómo tú crees que hoy, si estuviera vivo aquí, lo vería. Bueno, quiero también puntualizar otra de las batallas de él que quedó como agenda inconclusa, que fue lo de la UNESCO, que él luchó porque Puerto Rico se incorporara a la UNESCO como observador, porque no podía, como no era una nación soberana políticamente, pues no podía ser miembro asociado, pero se le permitía participar como observador, y eso se veía en los círculos políticos aquí, específicamente en el Partido Estadista, como un amago de independencia, y por eso nunca se le dio paso. Incluso hubo oposición a que Puerto Rico participara en la UNESCO, que él lo veía como que era una oportunidad de proyección cultural puertorriqueña en el exterior, en el plano internacional, pero desde el punto de vista cultural, no político. Ricardo, volviéndome otra vez a mi pregunta rápidamente. Sí. ¿Cómo tú crees que él vería a Puerto Rico ahora? Bueno, yo creo que decepcionado en grado sumo, porque desde lo que te digo, que un partido popular que llegó a tener un ala soberanista que por lo menos hacía presiones a como está ahora, que le tienen un temor, y hasta se ha hecho casi como un acto de fe que la estadidad es la solución providencial, y se da por hecho de que la estadidad es lo que hay que obtener, y si no es la estadidad, o sea, se ve como algo que es absurdo, ¿verdad? No se ve, o sea, no se ve la importancia del espíritu, sino nada más que la importancia de las obtenciones materiales, que es una cosa, además, obviamente hubiera sido un golpe muy grande del centro, que actualmente, pues, todos sabemos, ¿verdad?, que el edificio Seminario Conciliar, que fue uno de sus últimos proyectos, que él tenía la mística que los estudiantes estudiaran por donde pasaron Valdoriotti de Castro, Alejandro Tapia y Rivero, José Celso Barbosa, por los mismos pasillos, pues que eso actualmente pues corre el peligro de que no siga pasando. En el programa de hoy hemos discutido las luchas de Ricardo Alegría. Ricardo, uno de los gigantes del siglo XX, la persona que rescató la cultura puertorriqueña, que estaba totalmente olvidada y escondida, y que no solamente se limitó a las luchas por la cultura de Puerto Rico, sino también por nuestro patrimonio nacional, el Viejo San Juan, y también, como vimos, la salida de la Marina de Guerra de Vieques, donde él jugó un papel protagónico, y la cuestión de la participación de Puerto Rico a nivel internacional, como es el caso de la representación de Puerto Rico en UNESCO. Él hasta sus últimos días estuvo batallando cualquier oportunidad que se diera para empujar sus proyectos, él lo utilizaba. Muchas gracias, Ricardo. No hay de qué.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal. Para más contenido como este, síguenos en las redes sociales como @Radio Funglode.